Hola, en el video de hoy trabajamos en las páginas 29, 30 y 31 de nuestro libro de historia sexto grado. En estas páginas vamos a hablar sobre el descubrimiento de Lucy y las evaluaciones del primer bloque de nuestro libro. El 24 de noviembre de 1974, en las colinas de Afar, Etiopía, un grupo de antropólogos dirigido por el estadounidense Donald Johnson encontró los restos fósiles del esqueleto casi completo de un homínido. Decidieron llamarlo Lucy, porque mientras celebraban el acontecimiento, escuchaban por radio la canción Lucy in the Sky with Diamonds, es decir, Lucy en el cielo con diamantes, del grupo musical Los Beatles. Después de varios estudios, se comprobó que los huesos tenían una antigüedad de entre 3.2 y 3.5 millones de años. Pertenecían a una hembra de aproximadamente 20 años de edad que medía más de 1 metro, tenía cerebro pequeño y pesaba alrededor de 27 kilogramos. Se concluyó que descendía de la especie Australopithecus afarensis y que era el resto fósil más antiguo del que se tenía conocimiento hasta ese momento. En años recientes se han descubierto muchos restos fósiles más antiguos que los de Lucy, motivo por el cual dejó de ser considerada la abuela de la humanidad. Aunque el hallazgo no perdió importancia, hoy Lucy está resguardada en una caja fuerte en Addis Abeba, capital de Etiopía. Del lado derecho puedes observar una fotografía donde se muestra los restos fósiles que fueron encontrados del esqueleto de Lucy. En la actualidad se encuentran resguardados en un museo de África. Y también puedes ver la representación de cómo se cree que podría haber sido Lucy, un Australopithecus afarensis. En su momento fue conocido como el ancestro más antiguo del ser humano. Recuerda que después se hicieron otros descubrimientos y bueno, esta idea fue erradicada, pero por bastantes años fue conocida precisamente como se te mencionó y es como abuela de la humanidad. Ahora bien, se nos solicita realizar una actividad que es la siguiente. Esta actividad se titula Investigo y valoro y dice nuestro primer paso. Con base en la información de este bloque, elabora un relato histórico sobre la vida de Lucy. Considera su hábitat y tipo de alimentación para imaginar qué actividades cotidianas realizaba. 2. Busca información en la biblioteca de tu escuela o en internet que te ayude a conocer cómo era la vida de Lucy. Y 3. Al terminar, comparte tu relato. Comenta acerca de las condiciones de vida de los primeros homínidos, los cambios evolutivos del ser humano y su relación con otras especies animales. Y bueno, pues vamos a comenzar entonces a realizar nuestro relato histórico. Recuerda que las características del relato histórico son que se escribe en tiempo pasado, ya que precisamente se habla de un hecho histórico. Debe contener datos importantes, por ejemplo, como lo son lugares y fechas. Y bueno, precisamente debe contener una temática histórica. En este caso ya te mencionaron cuáles son los elementos. Debe tener el hábitat, alimentación y actividades cotidianas que realizaba Lucy. Y bueno, esto va a depender de la información que encuentres en internet y también de lo que tú recuerdes de los temas que se trabajaron en el libro. Sin embargo, te presento un ejemplo. Recuerda que te puede servir de guía y ya tú puedes ir modificando la información conforme vayas necesitando. Y nos quedó de la siguiente forma. Lucy es uno de los esqueletos más completos y antiguos de un ancestro humano encontrado en Etiopía, África, en 1974. Nota cómo aquí estamos poniendo el lugar y el año en que fue encontrado el esqueleto de Lucy. Se considera que este homínido medía 1.1 metros y pesaba unos 29 kilogramos. Características. Sus restos son muy importantes porque indican que caminaba erguida y lo hacía con más facilidad que ningún otro homínido encontrado. Se cree que Lucy se alimentaba
principalmente de productos vegetales, aunque seguramente también comía raíces, frutos, vegetales, huevos de aves y pequeños invertebrados que encontraba en su hábitat. Durante estudios que le fueron realizados a Lucy, se notó algo inusual. El extremo del húmero derecho estaba fracturado y preservaba una serie de cortes afilados y limpios con pequeños fragmentos de huesos y astillas. Este hecho sugiere que Lucy probablemente cayó desde una altura de más de 12 metros, y esto probablemente se debió a que, al ser su hábitat un lugar en el que se encontraba expuesta a los cambios climáticos frecuentes y a la caza de sus posibles depredadores, se considera que buscaba refugio por la noche en los árboles. Los científicos también han mencionado que en aquel entonces su hábitat natural era muy similar a lo que ahora conocemos como sabana, es decir, con poca densidad de árboles y arbustos, clima tropical y gran cantidad de depredadores, por lo que sus actividades cotidianas seguramente eran recolectar alimento, buscar refugio para pasar las noches, cazar y esconderse de sus depredadores. Y bueno, con este párrafo daríamos conclusión a nuestro relato. Nota por favor cómo efectivamente mencionamos todo lo que se nos solicitó. Y bueno, pues también agregamos información sobre las características de Lucy y su descubrimiento. Aquí estamos mencionando, como dijimos, la alimentación, acerca de algún hecho importante que se descubrió recientemente, y gracias a ese hecho también mencionamos cómo era su hábitat, las características que tiene y las actividades cotidianas que realizaba Lucy. Entonces recuerda, tú deberás escribir tu relato histórico con base en la información que tengas. Recuerda todo lo que se te ha mencionado en el libro y bueno, pues también puedes consultar en internet. En este caso, si este relato histórico te sirve como guía, adelante, puedes hacerlo, y ya únicamente podrías agregar o quitar algunas partes para que tu relato histórico quede de la mejor forma. Ahora vamos a la siguiente actividad de nuestro libro, que nos indica: completa la siguiente tabla. Recupera de tu cuaderno lo que escribiste en mi respuesta inicial y la nueva información que anotaste en cada tema. ¿Tu respuesta inicial cambió a partir de lo que aprendiste? ¿Por qué? Bueno, en este caso seguramente tu respuesta inicial sí va a cambiar, puesto que aprendiste diferentes cosas acerca de cómo fue la prehistoria. Entonces te invito a que busques en tu libreta cómo se mencionó, que escribiste en tu respuesta inicial, lo anotes en esta parte. Después aquí agregarás todo lo que fuiste aprendiendo en el transcurso de este bloque y tendrás entonces una respuesta final. Pon pausa al video, realiza esta actividad y vuelvo en unos minutos para que puedas comparar tus respuestas. Muy bien, es tiempo de que comparemos tus respuestas. Como podrás observar, en el caso de nuestra respuesta inicial en videos anteriores, comentamos que el paso del nomadismo al sedentarismo fue mediante el descubrimiento del fuego y el uso de herramientas más sofisticadas. Recuerda que mencionamos que gracias al fuego hubo una transformación en la vida de nuestros ancestros. Ahora bien, durante este bloque aprendimos también que el proceso de adaptación permitió la evolución humana. Recuerda que Charles Darwin proponía que precisamente debido a la adaptación y a las necesidades que tenían en ese momento, se fue dando un proceso de evolución a lo largo de los años. También aprendimos que las primeras civilizaciones requerían de la organización y de la participación de todos, puesto que había grupos que se dedicaban a recolectar, se organizaban grupos para cazar, grupos para elaborar herramientas, etc. Es decir, fue el nacimiento de las primeras sociedades. También vimos que la domesticación de animales y la agricultura contribuyeron a la sedentarización, ya que permitieron que las personas no anduvieran de un lugar a otro, puesto que ya también tenían animales, y la agricultura permitió que tuvieran vegetales y alimento todo el tiempo y no solamente agotaran los que ya existían. Y finalmente, otro hecho muy importante que vimos en este bloque fue que las primeras civilizaciones fueron en Mesopotamia.
Por lo tanto, nuestra respuesta inicial quedaría que el paso del nomadismo al sedentarismo fue mediante diversos procesos como la adaptación, el descubrimiento de fuego, la fabricación de instrumentos y herramientas, la domesticación de animales y la organización de nuestros ancestros. Recuerda que en este apartado no necesariamente tenemos que tener la misma respuesta. Únicamente recuerda que debes comentar algunos hechos importantes como los que ya mencionamos. Ahora vamos a nuestra actividad 2, en la cual se te solicita marcar con una X tu nivel de desempeño durante el bloque. Y bueno, pues esta será una respuesta bastante personal, ya que tú considerarás si tu resultado fue excelente, fue regular o requieres esforzarte más. Entonces, pon un tachecito al apartado donde tú consideres que se encuentra tu desempeño. Después, se te pregunta, ¿qué necesitarías para mejorar tu desempeño? Y bueno, en este caso te dejo algunas sugerencias de las cosas que podrías hacer precisamente para mejorarlo. Y es, por ejemplo, buscar más información sobre los temas en que tienes dudas, repasar cada 2 o 3 días los temas que has visto, identificar las características de los homínidos y los Homo. Esto recuerda que puedes hacerlo en un cuadro comparativo, por ejemplo. Visitar algún museo en el que puedas ver fósiles y las maquetas, como lo es, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología e Historia. Recuerda que este museo ya tiene tours virtuales y bueno, únicamente necesitas meterte a internet, buscar esos recorridos y vas a poder observar todo lo que hay en este museo. Asimismo, también podrías buscar relatos históricos, notas, reportajes, videos, programas, etcétera, donde se expliquen los temas vistos. También recuerda que aquí en el canal tenemos todos esos temas en los videos que sean de historia. Así que también puedes observarlos para repasar y que tengas buen resultado en tus evaluaciones. Y bueno, pues finalmente nos vamos a ir a la última página que resolveremos el día de hoy. Y en esta página se nos solicita responder la evaluación del bloque 1. Así que pon pausa al video, respóndela y vuelvo en unos momentos para que verifiques tus respuestas. Es tiempo de que verifiquemos tus respuestas. Y tenemos que subrayar en este caso la respuesta correcta. Número 1. La adaptación a diferentes ambientes y el aprovechamiento de los recursos naturales es parte de la relación entre el ser humano y... Correcto, la naturaleza. Recuerda que en este bloque principalmente trabajamos sobre la relación del ser humano y su entorno. 2. Principales actividades de los grupos nómadas para conseguir sus alimentos. Correcto, inciso C, caza y recolección. 3. Los instrumentos que elaboraron los primeros homínidos fueron de... Así es, piedra. Recuerda que utilizaban técnicas para ello como la percusión y la presión, así como el tallado. Principal actividad de los grupos sedentarios para obtener alimentos. Así es, cultivo de la tierra. Recuerda que con la sedentarización ya se cultivaba la tierra y no era necesario moverse de un lado a otro. 5. Consecuencias para los seres humanos que tuvo el surgimiento de las primeras ciudades. Correcto, el surgimiento de la agricultura. Y finalmente responde, ¿cuál es la diferencia entre los grupos nómadas y los sedentarios? Y bueno, la principal diferencia pues es que los nómadas se trasladaban de un lugar a otro, mientras los sedentarios permanecían en ellos. Ahora, finalmente, ¿qué acontecimiento marcó el fin de la prehistoria y cuál es su importancia? Y bueno, espero que recuerdes que fue precisamente la escritura y que este hecho fue muy importante porque gracias a ella comenzaron los registros históricos. De este modo, entonces fue como comenzamos a conocer hechos precisos sobre cómo vivieron nuestros antepasados.
Y bueno, sería todo por el video del día de hoy. Espero que este video te haya sido de ayuda. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Hasta la próxima.